Bueno, vamos a entrar en la segunda fase. Seguimos sin tener diputados y diputadas que nos quieran escuchar, salvo la señora Medel, de Unidas Podemos, que está aquí en representación de la Comisión de Sanidad, no en representación, que es de la Comisión de Sanidad. Luego explicaré yo cuál es mi opinión sobre lo que está pasando. Ahora voy a presentar a las dos personas primeras que van a salir desde la fila cero para manifestar sus testimonios, y a continuación tengo que salir un momento y bueno, luego seguirán, si no he llegado, seguirán presentando a los demás. En primer lugar va a salir Ana María Díaz, enfermera, jubilada, ciudadana y usuaria. Va a manifestar su testimonio, que es muy importante para ver el perfil de lo que está sucediendo. Y después María Nieves Lozano, que ya la conocéis, que ha sido la que ha presentado la apertura, técnico superior de anatomía patológica y citodiagnóstico, secretaria de Acción Sindical de SIETES y de METSAP Marea Blanca. Sí, 4 minutos cada uno. Cada una, en este caso. Perdón. Buenos días. Como enfermera, que trabajé 37 años en La Paz y conocí la sanidad cuando era una joya a cuidar, y como usuaria vengo a explicar, a exponer mi experiencia personal nefasta entre las miles que se están dando. Mi hija con un 75% de discapacidad debido a una otitis que pasó a meningitis, portadora de una derivación ventriculoperitoneal, quedó sorda, se la operó en La Paz hace 18 años de una timpanoplastia, donde fue un gran éxito. Empezó a oír perfectamente, se le acabó y se terminó sus otitis crónicas. Después tenía que hacer unas revisiones porque aparecía cerumen. Estas revisiones se iban haciendo hasta que hace 2 años, que le tocaba la última, pues pasó como 2 años y medio sin que se la llamara. Incluso se hicieron varias reclamaciones, incluido al defensor del pueblo. Cuando se le fue a hacer ya tenía perforado el tímpano. O sea que una intervención tan importante para ella, para su vida y incluso para la economía de la situación, pues se fue al garete. Tuve que llevarla a La Paz a urgencias porque empezó pues eso, a echarle pus y sangre por el oído. 4 horas en la urgencia. Aquello era realmente un infierno para una persona discapacitada, para toda la gente que estaba allí. Fue realmente horroroso. 4 horas para que la viera un otorrino. Tuvimos incluso, bueno, tengo la carta aquí, la han pasado a consultas para dentro de 6 meses, o sea, para el día 6. Esta es la parte de mi hija que le duele muchísimo. Ahora voy a pasar a mi parte, o sea que estos son 2 por 1. Yo tenía unos nódulos en tiroides que llevaba varios años controlando. Me dijeron que tenía que operarme porque estaban creciendo muchísimo. 13 meses en lista de espera. Después de 5 reclamaciones, la última que hice, recuerdo que eran las 9 de la mañana y tenía como el número 42 para la reclamación en atención al usuario. Pienso que esto, que es personal mío y que lo traigo aquí, pues está ocurriendo a cientos de miles de personas en este momento. Y nosotros están como usuarios
como profesionales que esto no dejemos que suceda más. Además, en una sanidad que es nuestra, que hemos luchado tanto por tenerla. Es terrible y lo tenemos que tener muy claro. Es una degradación total lo que se está haciendo de la sanidad, justamente para decir que que no nos queda otra que la privatización, que es el robo auténtico de lo que es nuestro. Gracias. Bueno, soy María Nieves Lozano, técnico superior de anatomía patológica, y llevo el cargo de la acción sindical dentro de un sindicato de técnicos superiores sanitarios. Yo aquí os voy a contar un poco cómo tenemos ahora mismo la plantilla de los trabajadores, personal sanitario, y el personal de gestión en nuestra Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en la sanidad pública, estamos 77.729 profesionales. Esto lo van variando todos los meses, cifra arriba, cifra abajo. Yo esto cuando lo preparé hace unas semanas, y ayer lo cambiaron, modificando unas cifras, pero bueno, que van hacia lo peor, son peores incluso que estas, ¿no? Pero más o menos ahora mismo la plantilla es de 77.729. Fijos, solo 35.600. Interinos y eventuales, 41.780. Es decir, el 46% de todos los trabajadores es solo fijo. Los demás son interinos o eventuales. Es decir, la temporalidad es muy alta. Digamos que por recomendaciones europeas, desde hace 1 año y medio se vienen tomando unas medidas para reducir la temporalidad. Estas han sido la modificación del Estatuto Marco y los procesos de estabilización para el empleo temporal. Entonces nos dicen que quieren que el Sistema Nacional de Salud tenga una temporalidad estructural por debajo entre el 12 o el 8%, dependiendo de algunas cosas que unos nos cuentan o nos cuentan otros. Atendiendo a la Ley 2021 de diciembre de medidas urgentes para reducir este empleo, yo me voy a centrar en la Comunidad Autónoma de Madrid. Empiezan a sacar convocatorias de concursos de méritos. 9.574 puestos. Pero nos tenemos que dar cuenta que esos puestos ya están. No son plazas de nueva creación. Esos puestos ya están. Y van para disminuir esa temporalidad, ¿no? Y que haya más personal fijo. Pero como es tan poco el personal fijo, una vez que le sumamos, o sea, una vez que cambiemos a estos profesionales, en vez de por eventuales e interinos, por fijos, seguiríamos teniendo una tasa de interinos y eventuales del 41,8%. Por lo tanto, esas virtudes del Estatuto Marco que se ha utilizado para poder adecuar esto son poco entendibles. El Estatuto Marco ha modificado a los trabajadores los nombres de interinos, y en el nombre de interino ha dicho ahí pues prácticamente todo. Ahora son interinos sustitutos, interinos por. Nos dicen que es que ahora, si lo hacen mal las comunidades autónomas, les van a poder pedir cuentas. Hombre, que yo sepa, se les ha podido pedir cuentas toda la vida. Lo que pasa es que para pedirles cuentas hay que llevarlos a los juzgados, y a veces no te interesa lo que te dan con lo que les tienes que dar. Por lo tanto, lo de pedir cuentas pues me parece muy gracioso. Y ya para terminar, creo que el problema está en la mala gestión. Ellos gestionan muy mal, y lo digo alto y claro. Incluso los recursos humanos y las plantillas no las tienen adecuadas a las necesidades, y utilizan a personal
por ejemplo, con la falta que ha habido y está habiendo de enfermeras, pues las utilizan para realizar trabajos de otros profesionales, en este caso de los técnicos superiores sanitarios. Y estos están en el paro. Entonces ahí hay unas cosas que son bastante... Y esto lo dice la ley, que no lo pueden hacer, pero ellos lo hacen. Con lo cual yo lo de que se les diga lo llevo, no lo veo, todo hay que judicializarlo. Y os quiero decir, en todos los países los técnicos superiores sanitarios, que son los que realizan vuestras pruebas diagnósticas, que han tenido en la pandemia muchísima labor, han realizado, los que han hecho las PCRs, las radiografías, las resonancias, las ecos, han dado la radioterapia, pues en este país es el único país prácticamente del mundo y sobre todo de Europa que no son personal universitario. Esto se lleva pidiendo muchos años porque la tecnología ha avanzado muchísimo y esto que antes estudiaban estas profesiones en escuelas universitarias ahora solo se estudian ya cada vez menos en las escuelas hospitalarias, no universitarias, de los hospitales, y sí en sitios privados e incluso online. Es decir, yo le quiero hacer varias preguntas. La primera, ¿se van a optimizar los recursos que dan nuestro sistema, que lo dice la ley, que tienen, cómo tiene que estar cada uno en sus puestos? ¿Se van a optimizar esos recursos? ¿Se van a adaptar bien las plantillas orgánicas? Y lo segundo, ¿tienen pensado adecuar las titulaciones que tenemos en España dentro de la formación profesional en universitarias, como es, por ejemplo, esta solo se pide para dos, la de técnico laboratorio clínico y biomédico con anatomía patológica y la de imagen para el diagnóstico, medicina nuclear y radioterapia? Esto en toda Europa es universitario, se le puede dar a los pacientes una calidad que desgraciadamente se está perdiendo y que no se les puede dar desde la formación profesional. Gracias. Me he pasado. Sigo, leo, y ahora me tocaría hablar a Juan Carlos Molina, técnico de Emergencia Sanit, suma 112, secretario general de la CGT Sanidad de Madrid. A continuación, Begoña Lavarnia. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en esta interesantísima charla y a ver si sacamos algo claro. Voy a intentar transmitiros la deriva a la que estamos expuestas las urgencias y emergencias sanitarias. Me voy a centrar sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero sabemos que está ocurriendo en diversas comunidades. Lo primero que es una curiosidad, y me voy a centrar en la pandemia y el papel que hemos desempeñado las urgencias y emergencias sanitarias durante la pandemia, los famosos SWAT. Es un papel muy importante. Han estado cerrados durante 2 años. O sea, en vez de potenciar esos servicios de urgencia y emergencia, la Comunidad de Madrid los cerró. Con una pandemia que ha ocasionado un sufrimiento que ha demostrado lo vulnerables que somos todas y todas y de la que creo que no hemos aprendido nada y podemos volver a cometer los mismos errores. Acaba el periodo de alarma y esos SWAT siguen cerrados. O sea, había 37 SWAT en la Comunidad de Madrid, vende como un logro a los medios de comunicación que se van a abrir 17. 7 de ellos con médicos y lo demás con enfermeras nada más. Pero esto lo lanzan a los medios como un logro, cuando anteriormente a la pandemia había 37 centros que daban el servicio en la Comunidad de Madrid. Muy bien, esto creemos que es un claro recorte de esos servicios. Entonces ya veremos qué deriva llevamos los servicios de urgencia y emergencias. Ante tales acontecimientos, pues algunas y algunos intentamos reunirnos con responsables de la Comunidad de Madrid y del Servicio Madrileño de Salud para que nos digan qué planes estratégicos tienen para este tipo y darle una solución a estos SWAT que luego lo iban a llamar PAC, y nos comunican que sí, que hay un plan, que hay expertos trabajando en ello. Les solicitamos el borrador de ese plan, por si podemos dar alguna alternativa, alguna propuesta. Y dicen, no, es que por escrito no hay nada. Esos son los planes que se han hecho respecto a las urgencias y emergencias en esta comunidad y creemos que en otras.
después de esas reuniones salen los medios de comunicación, porque salen los medios de comunicación, no se habla con los agentes sociales ni con la ciudadanía, sino primero en los medios de comunicación, la Comunidad de Madrid, diciendo que van a abrir todos los SWAT, ahora llamados PAC, puntos de atención continuada. Muy bien, joder. Ya hemos conseguido que los abran. Igual es nuestra sorpresa, se abren, y muchos de esos centros se abren sin médico, algunos de ellos solo con un celador, con lo cual, lógicamente, la población se le está engañando. Esa población acude a esos centros de urgencia y no se le resuelve el problema. O sea, lo que ven es, primero, hay un enfrentamiento con los profesionales que están allí y que no pueden atender sus solicitudes. Y segundo, lógicamente, se produce una huida a las urgencias hospitalarias ya de por sí saturadas y colapsadas. Entonces, ¿a qué están llevando? Esos son los planes que se están haciendo. ¿A qué vamos encaminados? A la destrucción de las urgencias y emergencias sanitarias, a esa privatización y externalización. Como ha dicho bien el compañero Tony aquí, a los pacientes hay que tocarlos, hay que verlos. Yo trabajo en una UBI móvil, somos un equipo. Hay una médico, una enfermera, enfermero y 2 técnicos. Pues en muchas ocasiones nos están obligando a salir a los avisos sin que esté el médico presente o falte la enfermera, y cuando le dan un aviso, normalmente la urgencia y emergencia extrahospitalaria no sabes muy bien a lo que vas. Cuando entras en un domicilio no sabes lo que te vas a encontrar. Hay veces que te dicen que una persona ha perdido conciencia y cuando llegas resulta que tiene un ictus. Pues muchas veces vamos sin médico. ¿Y qué vamos a hacer? Ir con una tablet y ir contando qué es lo que le pasa a esa persona y que un facultativo o facultativa nos diga lo que hay que hacer, o sea, vía internet. Pues me parece que eso es nefasto para la calidad asistencial. Pues estamos llegando a eso y creemos que se pretende hacer esto. La Comunidad de Madrid, cuando abre todos estos centros, nos comunica que ellos no tienen la culpa de que no haya médicos actualmente en la urgencia. Yo soy un simple técnico de emergencia. Pues yo tengo datos que nos hemos pasado, porque salen en el portal de transparencia, que ha habido un descenso de facultativos y facultativas desde el 2016 hasta el 2022 de 200 personas menos facultativos en los servicios de urgencia y emergencias, y esos datos los tendrían ellos. Entonces, para no alargarme más, la pregunta que hago: ¿qué deriva llevar los servicios de urgencia y emergencia en cualquier comunidad, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué se están abriendo centros sin el personal suficiente y adecuado? ¿Y por qué? A lo mejor es que hay un plan para desprestigiar la sanidad pública, la atención primaria y potenciar la atención privada y la sanidad privada. Nada más, gracias. Perdonad, pero seguimos exprimiendo el tiempo de esta extraordinaria reunión. Hablaría ahora Begoña Olavarría, es la compañera psicóloga clínica, es miembro del Consejo Asesor del Ministerio y es docente de la Escuela Nacional de Sanidad. Bueno, muchas gracias y voy rápidamente. Tenemos algunos instrumentos. Cuestión distinta es que no se ponen en marcha. Instrumentos recientes. Tenemos, por ejemplo, en el año pasado, una estrategia de salud mental que quedó aprobada en el Consejo Interterritorial, creo que unánimemente. Es una estrategia que presenta unas líneas estratégicas aportadoras y que es imprescindible. La cuestión es que no se pone en marcha. Claro que tampoco se puso en marcha el marco estratégico aprobado en el Consejo Interterritorial sobre atención primaria en el 2019. Tampoco se ha puesto en marcha. Incluso esta estrategia de salud mental tan aprobada, que es importante, pues contaba con carencias tan sustantivas. Quiero mencionar algunas de ellas. Desde luego, nada sobre los profesionales de los servicios públicos de atención, profesionales
maltratados, como en realidad todos los profesionales en los sistemas, en los servicios que tenemos en todos los profesionales sanitarios, pero tal vez con algunas especificidades que me gustaría comentar. Cada uno tiene las suyas, claro. Hoy mismo en el periódico El País una colega, Belén Hernández, la presentan en relación a un titular que plantea la legitimación del suicidio tras asistencia sanitaria pública. Y esta colega cuenta un incidente, por otra parte, no tan poco común, bastante frecuente. Un joven adulto va a un servicio público asistencial porque presenta una ideación suicida grave, según explicita la noticia, muy grave. Le dan medicación, por cierto, he de decir que para la intervención y tratamiento, no digo para una urgencia, pero la medicación es absolutamente insuficiente, ya lo sabemos, no resuelve. Pero bueno, aparte de esta cuestión, le dan medicación y lo mandan para casa diciendo que trasladan el tema a su centro de salud mental y recibe, al cabo de unos pocos días, una citación. Les comento, la citación es ahora, ven en el periódico de hoy, es para enero del año que viene. Bien, fíjense ustedes lo que eso significa, no solo para el paciente, sino para el profesional que recibe ese caso. Porque además, cuando ese profesional reciba ese caso, en su centro de salud mental, va a tener que aplicar lo que se llama las consultas de alta resolución, que consiste en que en una entrevista de media hora, una consulta de media hora, es decir, insuficiente para psicología clínica, va a tener que hacer lo que sea, creo que poco más que recoger datos en la primera, y bueno, tratar de establecer algunos mecanismos para la configuración de un vínculo que es esencial en psicología en esa media hora, y luego lo va a ver de nuevo en mes y medio. Ustedes se dan cuenta de lo que eso representa para la autopercepción del profesional en cuanto al valor de su intervención. Ustedes se dan cuenta del aislamiento que representa, del sufrimiento añadido al profesional sobre lo que va a resolver. Así que los profesionales son maltratados no solo por la inestabilidad laboral, no solo por su carencia, porque son pocos y entonces están más presionados, no solo porque el incremento exponencial de la demanda, como ustedes saben, en salud mental es enorme, y más cuando nos salen en televisión anuncios sobre, uy, qué importante, si usted se encuentra mal, asista a salud mental, pero ¿cómo asisten? Cuando uno resuelve asistir, dentro de un año va a ser tal vez más. Entonces, comprenden el sufrimiento de la población, pero también de los profesionales que se encuentran trabajando en esos servicios sin una vinculación interna, porque se fomenta el aislamiento. ¿Se fomenta cómo? Las reuniones de equipo disminuyen. Hay equipos donde no existen. Incluso las sesiones clínicas se acaban. Los espacios de encuentro de los equipos desaparecen. Bien. Por lo tanto, profesionales maltratados. En salud mental, la financiación no solo es que sea pobre, que es como para todo el Sistema Nacional de Salud, es que la financiación finalista, es decir, no que cuando llega a las comunidades autónomas el dinero que sea poco, se lo pueden gastar en otra cosa sin ningún control sobre eso. No en la propia estrategia la atención primaria se contempla poco. Sin la atención primaria, salud mental no puede funcionar, sencillamente. La adecuación de las ratios de profesionales no se contempla en la estrategia. Por Dios, ¿cómo no se va a contemplar? Los psicólogos clínicos están en España a un tercio de lo que la media, no los países top, la media de la UE establece para los psicólogos clínicos, que sean psiquiatría están mejor en cuanto a esto, pero están a la mitad, o sea que están al 50% de lo que es la media en la UE. No hay
una definición de registros compartidos en el Estado, de manera que la comparativa sobre lo que las actividades que se realizan en cada comunidad autónoma, en cada uno de los servicios, no se puede hacer. De manera que tampoco podemos saber las líneas de actuación sanitaria que se realizan en los servicios a través de las actividades. Como no existen estos registros para poder hacer la comparativa, no existen. Tampoco podemos hacer estudios epidemiológicos importantes. Bueno, ¿y por qué todo esto? Porque desde el 2008, efectivamente, todo el Sistema Nacional de Salud, pero sin duda la salud mental, se ha convertido en un nicho de negocio. Y además, las comunidades autónomas han desarrollado internamente grandes diferencias en la modalidad de atención, sencillamente porque ha habido una dejación desde entonces en el Ministerio en cuanto a la coordinación, y también una dejación en cuanto a la alta inspección. No se mira lo que se hace. Desde el Ministerio es una función abandonada. Así que, y tengo que terminar por el tiempo, desde la Clínica de la Recuperación en Salud Mental asistimos al horror de la caída de la atención primaria, de la ocultación del trastorno mental grave a través del aumento de camas de larga estancia y la inclusión de los crónicos en servicios sociales donde no se controla las prestaciones que reciben, y la farmacologización. Es una industria millonaria. Y hoy en España se reconoce, porque no se sabe exactamente, se reconoce que 1 de cada 10 ciudadanos toma psicotrópicos cotidianamente. En Gran Bretaña, Davis acaba de publicar que el 25% de la población toma psicotrópicos anualmente. Hay una diferencia entre cotidianamente y anualmente. Necesitamos una salud mental comunitaria apoyada en la primaria que, desde una perspectiva interdisciplinaria, aborde los problemas y desde una perspectiva que contemple la prevención, el contexto como elemento a enriquecer y a contemplar. Muchas gracias. Bueno, ahora va a tomar la palabra José Manuel Aznar, que es abogado de Marea Blanca de Cataluña y del colectivo Que No Se Pase Más. Bueno, yo voy a hablar de un tema que has hablado aquí, que es la historia clínica y el derecho a la privacidad, quizás desde un punto de vista más legal, y es que el pasado 22 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la llamada Ley Ómnibus, que entre una de las muchas medidas que introducía permitía la interoperabilidad, o la llamada interoperabilidad entre las historias clínicas de la sanidad pública y la sanidad privada. Esto se hacía bajo el falso pretexto de garantizar la seguridad de los pacientes, la integridad de sus datos de salud y la continuidad asistencial. Es que a priori esta interoperabilidad de información médica con el objetivo de garantizar el tratamiento y la continuidad asistencial de los pacientes puede ser muy atractiva, y por eso se está planteando en el marco de la Comisión de la Unión Europea la falta de un marco legal de regulación que garantice el respeto a los derechos de los ciudadanos, suscita unos riesgos y unas enormes preocupaciones que se han manifestado en anteriores ocasiones y que se pueden volver a manifestar. Lo que es importante es que se tiene que evitar a toda costa la intromisión por parte de las empresas privadas con ánimo de lucro en la sanidad pública. Esta medida, tal y como está planteada ahora mismo, es una carta blanca para que la sanidad privada se beneficie unilateralmente de los datos que constan en la sanidad pública. Datos que son especialmente sensibles, tales como lo dice el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos o el 9 del Reglamento General de Protección de Datos, y que además son propiedad de los ciudadanos. Es una medida más de esta llamada parasitación privada del sistema público de salud. Es que además las intromisiones injustificadas por parte de las entidades privadas en los datos del sistema público conllevan una pérdida de confianza del ciudadano hacia el sistema público. Nada justifica
y conlleva que los ciudadanos, cuando acuden a los centros asistenciales, no quieran revelar ciertos datos por miedo de que estos se utilicen para unos fines espurios, que no es su tratamiento, sino como la elaboración de perfiles o la mercantilización, o incluso incrementar sus primas de seguro si tienen un seguro privado. De acuerdo a la legislación vigente en protección de datos y al principio de la limitación de la finalidad, los datos deben tratarse única y exclusivamente para la finalidad según la cual se recogieron. Esto es el tratamiento de los pacientes. Lo contrario supone no solo una vulneración de la legislación española y de la europea, sino también del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es directamente aplicable en España, artículo 10.2 de la Constitución y 96.1, y tenemos precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos, como el caso de Surikov contra Ucrania del 2017. Debe evitarse, como ya se ha dicho, todo tratamiento que no sea el inicial para que se recogieran los datos, mercantilización, elaboración de perfiles o incluso la investigación. Se necesitan unos requisitos para que estos datos recogidos sin el consentimiento del paciente que sean utilizados para su tratamiento se utilicen para otros fines. Datos que son especialmente sensibles, y el artículo 9 del reglamento requiere y formula en un sentido negativo la prohibición absoluta del tratamiento de estos datos. Esta formulación en negativo nos indica el carácter restrictivo de los otros supuestos bajo los cuales se pueden utilizar sin el consentimiento de los ciudadanos. Uno de ellos, por ejemplo, el de investigación, requiere que se utilicen medidas de pseudonimización y anonimización. El problema existente actualmente. No hay ninguna manera de garantizar que estas medidas de anonimización no sean revertidas. Por último, y para acabar, para ajustarme al tiempo de los 4 minutos, se tiene que asegurar en este marco y en esta parasitación del sistema público que no sean las administraciones públicas, que deben ser las garantes de los derechos de los ciudadanos, que no sean ellas mismas las que tiendan la mano para la privatización del sistema sanitario de salud, público de salud. Gracias. Bastante bien la problemática que estamos sufriendo en esta comunidad. Pues muchas gracias y buenos días. Bueno, yo creo que se ha dicho en realidad ya todo, pero bueno, como tenemos que aprovechar, lo primero que hay que decir es que el sistema no funciona. Que no funciona. Yo recuerdo de la última vez que estuvimos aquí en un encuentro equivalente a este, teníamos a una diputada de Ciudadanos que nos hablaba de las maravillas del dinero que se iba a destinar a los hospitales. Le insistíamos muchísimo en la necesidad de fortalecer la atención primaria y aquí estamos. Y entre medias ha pasado lo que ya conocemos. Madrid, y pese a lo que ya se ha dicho, que ya digo que es un poco repetir, tiene en torno a 800.000 personas sin médicos y médicas asignadas, ¿no? Para que digamos que te lleve pues toda lo que es tu historia clínica en el diario, ¿no? Yo tengo que decir que llevo más de 2 años sin ver a mi médica. Y entre medias me han tenido que encargar pues, una serie de análisis, visitas a especialistas. No he visto a mi médica de cabecera en 2 años. Vivo en un barrio de nuestra radio en el que hay un centro de salud para más de 54.000 personas. Y que tiene entre su, digamos, cartera de pacientes todo el sector 6 de Cañada Real. Se ha dicho, ¿no? Madrid dedica en torno a 1.450, vamos a decir, euros por habitante
cuando la media en el Estado está en 2.800, ¿no? Y en Europa está en 2.200, vamos a decir 50, haciendo cifras muy redondas. El sistema no funciona. Y no funciona porque la forma en la que más o menos o sea, digamos que tenemos en el funcionamiento general, es algo parecido a que unos padres tuvieran un par de hijos, ¿no? Y el dinero destinado a darles de comer, una buena parte se lo dieran a los hijos de los vecinos de al lado. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis a un padre y a una madre que teniendo que dar 3 veces de comer al menos a sus hijos les dieran 2 y el resto del dinero lo dedicasen a los vecinos de al lado? Eso es lo que está ocurriendo en Madrid y en todos los lados, pero en Madrid de una manera escandalosa y obscena. Incluso teniendo 2 hijos, que uno se llama hospital y otro se llama primaria, a uno le toca postre y al otro no. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en España. No sé si se puede decir con más claridad o con un símil más evidente a las señorías, ¿no? A los diputados y a las diputadas, pero ¿qué más os tenemos que decir? ¿Qué más os tenemos que decir para que reaccionéis? Tenéis a vuestros hijos y a vuestras hijas sin comer. Sin comer. ¿Qué más os tenemos que decir? El sistema puede funcionar, se nos ha explicado perfectamente. Solo hace falta que se cambien las normas, que se cumplan, porque si no, el sistema en su conjunto se caerá. Si no le damos respuesta, si no nos dais respuesta a la ciudadanía, la gente va a dudar de manera absoluta del sistema y no funcionará. Muchas gracias.